Coincidiendo con la época de máximo esplendor de esta ciudad, los siglos XVI y XVII, el traslado de la corte también aquí, era muy importante el número de conventos y monasterios que alberga Valladolid. Queridos viajeros, bienvenidos. Esta es la ciudad de los conventos que nosotros vamos a ver ahora y vamos a conocer. Conventos y monasterios. Queremos conocer un poco la vida de esos conventos, esas mujeres, esos hombres que allí durante muchos años llevan realizando su vida. Y nosotros queremos conocerles y sobre todo queremos conocer la relación que tienen con la historia a lo largo de los siglos y también las grandes obras de arte que ellos albergan. Comenzamos, esto es Tiempo de Viajar. Feliz y encantada estoy de poder enseñarles a ustedes este monasterio que tenemos en Valladolid y que para nosotros es tan familiar porque hemos pasado por aquí delante muchísimas veces y también hemos entrado en múltiples ocasiones. Les estoy hablando del monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Es femenino, son monjas del Císter de fundación real del siglo XII. Aquí entra una mujer, una marquesa. La marquesa de Canales, una mujer que siempre tuvo vocación, pero que, ya saben lo que era entonces, la casaron. Esta mujer tenía grandes riquezas, el marido también, pero el marido muere. Ella se queda viuda muy joven, fíjense, con 28 años. Entonces ella ingresa en el convento y trae todas las riquezas, tanto de ella como de su marido. ¿Eso qué hace? Que las monjas tengan en ese momento un dinero importante y se elige como maestro de obras, como gran arquitecto a Sabatini. Y es el que hace este convento fantástico ya del siglo XVIII, que es lo que nosotros estamos viendo. Fíjense, aquí tenemos uno de los tapices más grandes de Europa. Es del siglo XVII y es toda una pieza. Es una verdadera joya esta alfombra, ¿eh? A mí me parece maravillosa. Es una alfombra de tipo oriental. Pero ¿quién nos preside esta sala? Aquí tenemos una maravilla de Ecce Homo. Este Ecce Homo es pues de lo que realmente podemos presumir en Valladolid, ese barroco del siglo XVII, de madera policromada, que ahí vemos cómo se hacían las espaldas, cómo se sacaban las heridas del Cristo, la mirada, la barba. Bien, pues esto es de Francisco Alonso de los Ríos, y ya ven que es una verdadera joya también. Pero hay una escultura que a mí me encanta, me ha parecido especial, sin lugar a duda, y espero que a ustedes también les parezca. Es San Bernardo con la Virgen. Esta escultura tiene, yo le encuentro la gran importancia en la situación que está la Virgen. La Virgen está elevada, es una aparición a San Bernardo, pero realmente está apoyada solo en una ramita de árbol.
Bien, vamos a pasar a la siguiente sala, donde vamos a ver los vargueños que conservan estas monjas, estos vargueños que traían ellas cuando ingresaban en el convento. Cuadros. Estas monjas tienen una gran colección de cuadros. Y tenemos una imagen, una virgen románica bizantina. Nos damos cuenta del 12 y estamos viendo lo estilizada que es la virgen, delgada y alta, queriendo alcanzar el cielo. Bien, y desde aquí, con estas dos salas, que luego seguiremos, llegaríamos a lo que es la iglesia. Así que vamos a pasar. Bueno, pues ya estamos en esta espléndida iglesia que Sabatini hizo un gran estudio arquitectónico y de ingeniería. Según el lugar donde nos pongamos, así vamos a ver la cúpula, más elíptica, más redonda, y a nivel de arte, fíjense lo que les voy a enseñar. Solo lo tenemos y lo pueden ver en Valladolid y en Madrid, en la iglesia de San Francisco el Grande. Y es que aquí tenemos unas obras de Goya y también de su cuñado Ramón Valleu. Vamos a ver las diferencias de estos dos artistas. Los cuadros de Goya, según entramos en la iglesia, son los de la derecha. Nos representan Santa Luzgarda, la muerte de San José y San Bernardo. Bien, la parte que es de Valleu, estamos hablando de Santa Escolástica. Aquí tenemos una Virgen, una Inmaculada, y allí tenemos a San Benito. Bien, vamos a ver la diferencia entre los dos pintores, que aunque eran cuñados, realmente no se llevaban nada bien. Y eran uno lo contrario completamente del otro. Los de Goya tenemos imágenes que en los fondos son muy oscuros. La imagen, la figura central, está pues con un haz de luz que es la que ilumina a esa figura. Los mantos los vemos blancos, pero realmente son más tenebrosos que los de su cuñado, que los fondos son mucho más claros, completamente claros. Los mantos son oscuros, lo podemos ver perfectamente, y es mucho más espiritual, mucho más romántico Valleu que Goya. Es muy raro que veamos la muerte de San José representada. Es una figura del Nuevo Testamento que realmente no tuvo mucha importancia a raíz del nacimiento de Jesús. Bien, aquí nos fijamos. Tenemos a San José en la cama, tenemos a la Virgen a un lado y a Jesús en el otro. Bueno, pues ahí lo que tenemos es un autorretrato de Goya. Verán ustedes. El que hace de San José verdaderamente es su padre. La Virgen María es la cara de su madre y la representación de Jesús es él mismo. Nos fijamos que a Jesús siempre se le ha puesto como un hombre alto, delgado, esbelto, con barba. Aquí vemos una figura baja, regordeta y sin barba, como era Goya. ¿Seguimos, viajeros? Pues vamos a seguir disfrutando en este monasterio, les recuerdo, de San Joaquín y Santa Ana. Está muy cerca de la Plaza Mayor, en el centro de Valladolid, en el verdadero corazón de la ciudad. Bien, seguimos viendo esta joya de museo y yo ahora me encuentro junto a uno de los Cristos de Gregorio Fernández que tenemos aquí en Valladolid y que este es el que tenemos la suerte, todos los que nos acercamos hasta Valladolid, en la semana más grande, la de la Semana Santa, de verle procesionar. Este Cristo del siglo XVII, que según un médico dice que este Cristo es un muerto reciente, que los otros Cristos de Gregorio Fernández que ha visto eran ya muertos de unos días, pero este sería recién muerto. Realmente impresiona, es maravilloso, conmueve, mueve a devociones.
Es una joya, sin lugar a duda. Bien, y en esta misma sala, donde se encuentra este Cristo, este yacente, encontramos un busto de una Virgen de Mena, del siglo XVII también. Tengo todavía algo más que enseñarles, espero que esté despertando su interés y que con todo el cariño les estoy contando cómo es este convento de San Joaquín y Santa Ana de la ciudad de Valladolid, donde yo les invito a que vengan y que la descubran y no me digan luego, no conozco bien Valladolid, yo creo que allí no hay mucho. Pues fíjense, si tenemos, y de ello también podemos presumir en Castilla y León. En el centro de Valladolid, enfrente del edificio de Correos, la parte de atrás del ayuntamiento, vamos a encontrar este lugar en el que nos encontramos y en el que intentaré que ustedes lo conozcan, tengan una buena idea de lo que aquí vamos a ver para que después se acerquen a verlo ustedes mismos y a disfrutarlo. Me encuentro en la iglesia de San Benito el Real, fundación real de una comunidad importantísima benedictina. Aquí estuvieron durante muchos siglos, durante muchísimos años. Al principio se hizo un monasterio y una iglesia que no tiene la orientación de esta actual, sino que iba hacia el río Pisuerga. Esa iglesia se quedaba pequeña, no cabía la gente, por lo tanto deciden hacer esta que vemos en la actualidad, una gran iglesia del siglo XV-XVI, de estilo gótico tardío, pero gótico puro, fantástica. En el ábside tenemos el altar mayor con un retablo que se encuentra la Virgen del Carmen. Verán, yo les cuento. Durante muchos siglos esa comunidad benedictina estuvo aquí implantada. Era tan importante que de este lugar de Valladolid dependían prácticamente todas las comunidades del resto de España, incluso de Portugal, hasta los de Montserrat en Cataluña, en Barcelona, también dependían de aquí. Esto ocurre hasta la desamortización de Mendizábal. 1835 expulsan a la comunidad, la iglesia la coge el ayuntamiento y la parte del monasterio, del gran monasterio, se lo dan al ejército. Así que fue cuartel durante muchos años esa parte del monasterio y esta iglesia, pues fíjense, incluso llegó a tener una fragua, para que nos hagamos una idea. Esta iglesia también, fíjense, que tiene agregada dentro de ella misma una de sus laterales, pues es lo que fue una calle que les dijeron que les daban esa calle para poder hacer la iglesia más grande si los frailes hacían la actual calle de San Benito. Bien, una vez que esto ya se resuelve, que ya el ejército se va, esto ya lo deja el ayuntamiento, de nuevo vuelve una orden religiosa, pero ya no de benedictinos. Esto había quedado, pues lógicamente, en unas condiciones más bien lamentables. Y aquí los que vienen son carmelitas de Santa Teresa de Jesús y son los que están actualmente. La regla completamente distinta, porque los monjes benedictinos llevan una vida muy rigurosa, es una clausura bastante seria y bastante estricta, y los padres actualmente pues no, son completamente distintos. Así que tenemos una iglesia muy abierta al pueblo, donde les aseguro que cada misa que se dice aquí, día festivo, domingo, esta iglesia, con lo grande que es, siempre está llena.
Aquí a los vallisoletanos nos gusta escuchar a estos padres carmelitas su predicación y nos gusta como dicen la misa, así que es una iglesia que habitualmente encontrarán ustedes llena. Bien, vamos a hablar de las capillas laterales que tiene la iglesia. ¿Quién eran los más importantes en Valladolid? Pues no era la nobleza. Fíjense, eran las gentes de la Chancillería, de aquel tribunal antiguo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, pues esas personas tan importantes de la Chancillería querían tener su propia capilla funeraria y así llevaban el nombre suyo propio. Ahí estaba para los enterramientos de la familia, incluso hay una que tiene un pequeño balcón para que de forma privada podían seguir el culto. Como la Semana Santa siempre está muy unida a nuestras iglesias, a nuestros conventos, monasterios en Valladolid, también decirles que esta iglesia es la sede de la Cofradía del Santo Sepulcro, una joya que ellos también sacan en las procesiones. Y hay un Cristo crucificado de Gregorio Fernández magnífico, el Cristo del Consuelo, una procesión que se celebra cada miércoles santo por la noche. Es verdaderamente una joya. Y eso es lo que no se deben de perder, queridos amigos, queridos viajeros. Bien, de lo grande que era el monasterio, hay dos claustros que ellos tenían y uno de ellos es el famoso patio herreriano de Valladolid. Hoy día el patio herreriano, que no es que lo hiciera Herrera en ningún momento, pero bueno, es el estilo un poco de la época, se encuentra dentro de lo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid. Lógicamente está aquí al lado. Y el otro está dentro de unas oficinas municipales donde, bueno, pues hay diferentes concejalías y ahí se encuentra ese otro patio. La entrada de esta iglesia de San Benito es sorprendente, desde lejos llama la atención. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¡Qué grande! Bueno, pues la portada es posterior a la iglesia, se hizo más al final. En esta iglesia totalmente de piedra, no encontramos ni un solo ladrillo, de un grosor de columnas impresionante, cómo se van abriendo hacia los arcos apuntados góticos. Y bueno, pues un tesoro, como pueden ver ustedes, de 3 naves, siendo la central muchísimo más ancha que las otras dos. La Virgen del Carmen es la que preside el altar mayor, como no puede ser de otra manera, y todavía quedan aquí muchos lugares y muchos rincones que, llenos y cargados de historia, nos hablan a los vallisoletanos y a todos ustedes que se quieran acercar hasta la capital histórica de Castilla y León, de lo que aquí pasó, de lo que esto fue y de todo lo que guardamos como un verdadero tesoro. Estamos en los exteriores del monasterio de San Benito el Real. Bien, aquí lo que se encontraba era el antiguo alcázar de Valladolid. El alcázar era realmente el palacio real que tenía la ciudad y fue el rey Juan I el que cedió el solar de ese alcázar para construir el monasterio benedictino. Esa es la razón por la que es una fundación real y porque a partir de ahí desapareció todo lo que era el alcázar y lo que encontramos aquí es la parte del monasterio, la que estamos viendo, que corresponde actualmente a las oficinas del ayuntamiento. La parte de monasterio que les ha quedado a los frailes de ahora para poder vivir es muy pequeñita, arregló con lo que tenían antes de la desamortización de Mendizábal. Pero como ven, todo el conjunto está muy bien arreglado y se conserva perfectamente.
y así lo seguiremos teniendo en Valladolid para disfrute de futuras generaciones que vengan y que sigan conociendo y transmitiendo la historia de esta ciudad de Valladolid. La que nos encontramos es la zona más conventual de Valladolid. Estamos justo al lado de la iglesia de San Benito. Bien, pues aquí es donde estaba la antigua judería y también donde la mayoría de esos conventos, tanto de monjas como de frailes, se encuentran. Vamos a entrar en el convento de Santa Isabel de Hungría, que son monjas franciscanas clarisas, de la segunda orden de los franciscanos. Esto se funda de una forma bastante curiosa. Después de tantas guerras como había a lo largo de los siglos, las mujeres necesitaban reunirse pues para rezar juntas, para sentirse un poco más acompañadas. Y así nace esto en el final del siglo XV, pues un grupo de mujeres que se juntan, no tenían votos, cada una podía hacer su vida. Y así fueron pasando, pero llegó un momento que el Papa dijo que no, que o cada una a su casa o que todas tenían que estar bajo una regla, que escogieran la que quisieran. Y así se hizo, escogieron la regla franciscana. Y aquí tenemos su iglesia y su monasterio. Partimos de esa iglesia del siglo XVI, de una sola nave, es la iglesia, tiene un coro alto y un coro bajo. La bóveda es de crucería con unos terceletes ya del final del gótico y principio lógicamente del Renacimiento. Tiene un retablo mayor espectacular, es copia de el de Villagarcía de Campos, que allí hay una colegiata, pues es copia, que a su vez el de Villagarcía es copia del Escorial. Y vamos a destacar la figura central, que es Santa Isabel de Hungría dando limosna a un pobre. Esa imagen es de Gregorio Fernández. Directamente fueron las monjas que además le dijeron que no la policromara, porque era muy caro y que no podían, que tenía que hacer algo baratito. Y él dijo que haría lo que le apeteciera. Así que esa es la imagen que él hizo. Bien, esta iglesia también es sede de cofradías de Valladolid. Seguimos, la Semana Santa sigue implantada tanto en las iglesias como en los conventos de la ciudad. Así que aquí tiene sede, por ejemplo, la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, donde tienen uno de sus Cristos, el que últimamente han incorporado a su procesión. Es el Cristo de la Humildad. Pero también, al ser estas monjas franciscanas, también la cofradía de los franciscanos de la Venerable Orden Tercera, también, aunque tienen su sede en la iglesia de los franciscanos, aquí también la utilizan y de hecho tienen su Virgen Dolorosa. Están intentando sacarla los Jueves Santos, pero la verdad es que últimamente no hace más que llover. Esperemos que próximamente la podamos ver en la calle. Es una iglesia bonita y muy agradable. Tenemos otro retablo que se encarga directamente a Juan de Juni y es el retablo de San Francisco de Asís. Desde la iglesia, por el coro bajo, donde las monjas rezan vísperas y todos los días oyen la misa, accedemos al claustro. Un claustro impresionante, cuadrado, de 2 plantas, con unas celosías para preservar un poco más la intimidad, ¿verdad? Y que a lo largo de todo ese claustro se van abriendo diferentes lugares, pero que son propios de las monjas, propios de ellos, forman parte de la clausura. Pero sí hay una habitación que se abre y que es un museo con todo lo que las monjas han ido recogiendo a lo largo de los siglos. Dotes, regalos, cosas que les iban mandando, bueno, pues ya saben, todo eso lo tienen ellas recogido y se puede visitar, tanto el claustro, la iglesia, como ese pequeño museo. Justo delante tienen lo que fue la iglesia del antiguo convento de San Agustín,
Es una iglesia también que tuvo su gran esplendor en los siglos XVI-XVII, afectada también por la desamortización de Mendizábal, y que como estaba quedando una ruina exclusivamente ya, y había, pues hombre, intentaban que esto no se cayera, lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido una obra para habilitar el archivo municipal. Así que se conservan lo que tenía la iglesia de San Agustín y se han añadido pues otros elementos que conforman ya lo que es el edificio del archivo completamente moderno. Por lo tanto, vemos lo que quedaba de antes y lo que se ha puesto ahora. Bien, pues en esta zona tan conventual de Valladolid nos detenemos este poquito para ver todo esto que les he contado y seguimos, que tenemos mucho más que ver. Ahora, queridos viajeros, les traigo hasta el monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. Las Huelgas Reales quiere decir descanso, reposo de reyes. Así son las Huelgas Reales, por ejemplo, de Burgos. Aquí no, en Valladolid esto no es un descanso ni reposo de ningún rey. Esto es una planta que sirve, bueno, que se cría y que sirve, por ejemplo, para pasto de ovejas, que tenían mucho por aquí y que así le dieron el nombre. Reales, porque la fundación es real, por parte de la reina Doña María de Molina. Por eso es el nombre que lleva este monasterio. Un monasterio del Císter, un monasterio muy importante, fundado allá por el siglo XIII, y Doña María de Molina lo que hace es cederles a las monjas este lugar para que puedan hacer un monasterio. Y es que aquí antes había un beaterio. Era una zona donde se reunían las mujeres para rezar, pero la reina quiso que tuvieran realmente convertirlo en un monasterio. Ella era muy devota de la orden de los franciscanos, de los dominicos y del Císter. Así que lo que hizo fue ceder donde estaba su palacio, que aquí tenemos la única puerta mudéjar que queda de la muralla de Valladolid y que era la puerta de entrada del palacio de la reina, y estos terrenos se los cede a las monjas para hacer el monasterio. Monasterio que se hace y que tiene a lo largo del tiempo 2 incendios hasta llegar al momento en el que nos encontramos. Un monasterio donde tenemos en la actualidad 13 monjas y bueno, pues que tienen un lugar espectacular, siguen su orden del Císter, pero que ustedes pueden visitar la parte de la iglesia, parte del museo, el claustro, que es una joya, que está recién arreglado, pues fíjense, desde principios del siglo XVII hasta 2007, que ha sufrido la restauración, pues pueden imaginarse. Ahora ha quedado espléndido, además le han puesto unas cristaleras entre los arcos y han hecho un lugar muy agradable y muy apacible. Así que, queridos viajeros, vamos a conocer este monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. Un lugar muy desconocido, también en el centro de la ciudad, que sabemos que estas monjas están con nosotros durante siglos, pero que cuánta gente, incluso de esta ciudad de Valladolid, no ha entrado nunca, pues a través de la televisión, para los de Valladolid y para los de fuera, que cuando vengan ustedes a esta ciudad, me gustaría muchísimo que hicieran esta ruta de conventos que nosotros le estamos enseñando en este programa de Tiempo de Viajar. Entramos dentro y comenzamos este convento.
Ahora vamos a ver la iglesia del convento de este monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid, una iglesia de finales del siglo XVI, porque este monasterio pues sufrió diferentes incendios. Así que esta es la última iglesia que se construye y la que tenemos en la actualidad. Vemos que es de una sola planta, con capillas adosadas a ambos lados. En el fondo está el coro de las monjas. Se piensa que es la segunda sillería que han tenido, ya que la primitiva seguro que en uno de esos incendios desapareció. Bien, una iglesia que tiene una bóveda de medio cañón y que tiene un crucero excepcional, un crucero donde se encuentra también parte de otra sillería que venía de los ingleses y que aquí la están ellos guardando y que queda excelente. Al lado, a uno de los lados, tenemos el órgano del siglo XVIII que tiene una acústica, la iglesia fantástica, y que el órgano está en perfectísimo estado. Sin duda, el retablo del altar mayor nos va a llamar la atención por lo grande que es, espléndido, 10 metros de ancho tiene. En la parte más baja encontramos las figuras de los 4 evangelistas, cada uno de ellos con su símbolo. En la parte central encontramos el abrazo de Cristo cuando desciende de la cruz a San Bernardo. A un lado tenemos a San Juan Bautista y al otro lado tenemos a San José el Niño y la vara florida. En el centro, como patrona del Císter, está la Asunción de Nuestra Señora. Y a un lado tenemos a San Benito y al otro lado a San Bernardo. San Bernardo siempre vestido de blanco, San Benito siempre vestido de negro. Y lógicamente corona este retablo un calvario excelente, sin lugar a duda. Es un maravilloso retablo de Gregorio Fernández. Las pinturas son de un pintor de cámara no demasiado conocido, pero también son una preciosidad, Todas van en referencia a el nacimiento del niño Jesús. Bien, en el centro de la iglesia tenemos un enterramiento, tenemos un túmulo funerario. ¿Quién está ahí? Pues está la reina doña María de Molina, esposa de Sancho el Bravo. Esta mujer, como ella es la fundadora de este convento, pues aquí está. En este sepulcro de alabastro, parece ser que es realizado en la Bretaña francesa. Tenemos la imagen de la reina yacente con el símbolo de la fidelidad en sus pies, representada por un perro, sobre la cabeza. Está hecha en alabastro. Luego tiene dos partes. Tiene una parte más sencilla, que se ve la piedra más oscura, y luego unos añadidos. Bien, ahí vamos a encontrar, está muy decorado. En un lado nosotros vamos a encontrar un conjunto de monjas con el hábito antiguo que están recibiendo las escrituras del alcázar del palacio de doña María de Molina, esa escritura que se lo cede a las monjas para hacer el monasterio. En uno de los lados tenemos a Santa María la Real con los escudos del Reino de Castilla y el Reino de León. Al otro lado tenemos a San Bernardo y de nuevo los escudos de ambos reinos. Y en la parte de atrás tenemos un calvario. Bueno, pues una maravilla también que no nos podemos perder y que tienen que venir a ver. Es una joya todo lo que tienen aquí en este monasterio. Así que, queridos amigos, vamos a seguir viendo, vamos a seguir descubriendo qué más hay en las Huelgas Reales de Valladolid. Justo a la salida de la iglesia vamos a encontrar una amplia zona donde vamos a ver unas obras de arte magníficas, en pintura y en escultura. Pero les voy a destacar algunas. Por ejemplo, tenemos un calvario donde el Cristo
es de Juan de Juni. Tenemos al lado una virgencita pequeña que es de Gregorio Fernández. Y vamos a ir encontrando santos propios de esta orden. Pero también les quiero destacar, cuando un gran escultor iba a hacer una gran escultura, primero hacía una miniatura. Pues aquí se conserva la miniatura exacta, como es el yacente del monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Yo tengo detrás de mí una capilla, la capilla del nacimiento, un relieve de Gregorio Fernández magnífico. Ahí tenemos la figura del niño Jesús, de la Virgen, los pastores, y se sabe, aquí es cuando, a ciencia cierta, se sabe que Gregorio Fernández era gallego. Hoy día todos sabemos que nació en Sarria, en la provincia de Lugo, en la comarca de Osete Castros. Bueno, pues aquí se ve claramente porque todos los pastores, todos los hombres están vestidos de la forma gallega de la época. Vamos a seguir viendo imágenes fantásticas y cuadros muy buenos, pero yo me detengo en una virgen con un niño, toledanos, que es maravillosa. La dulzura de la cara de la Virgen es una preciosidad. Luego tienen un Cristo crucificado que ha estado en las Edades del Hombre también. Muchas de las obras de las huelgas reales de Valladolid han ido a las diferentes exposiciones de las Edades del Hombre porque realmente tienen verdaderas maravillas. Y yo me voy a fijar también y me voy a detener en unas yeserías. Esas yeserías formaban parte del Salón del Trono de la Reina María de Molina, que aparecieron y ahí se han podido conservar. Son muy delicadas porque es yeso y se puede deshacer, pero eso forma parte, son auténticas. También tienen importantes documentos del siglo XIV, de siglos anteriores que van a digitalizar. Incluso tienen, aunque no está expuesto al público, el testamento de la reina también, de María de Molina. Como Isabel de Mendoza profesa también en la orden. Vemos un conjunto de niños Jesús que eran niñas que entraban en el monasterio siendo muy pequeñas y que traían su muñeco, su juguete. Ese juguete era un niño Jesús y luego aquí mismo ya les hacían los vestidos. Vamos a hablar ahora del convento de los dominicos, con su famosa iglesia de San Pablo, uno de los mayores monumentos que tiene Valladolid. Les voy a dar unas pinceladas de la historia de ellos. Los dominicos los funda Santo Domingo de Guzmán en 1216, pero es en 1276 cuando llegan a Valladolid. Doña Violante, esposa de Alfonso X, cede los terrenos para hacer el convento. Pero también doña María de Molina, esposa del rey Sancho IV, también da unos terrenos para la ampliación de este convento. A través del mecenazgo de muchos de los dominicos que aquí fueron entrando, porque aquí ha habido personajes muy importantes, como por ejemplo el cardenal Fray Juan Torquemada, por ejemplo, el confesor de la reina Isabel la Católica, Fray Alonso de Burgos, que además es el fundador del Colegio de San Gregorio y que vamos a hablar de él en más ocasiones aquí mientras visitemos el convento y sobre todo la iglesia. Los duques de Lerma también tuvieron su gran importancia, fueron grandes patronos de la iglesia de San Pablo. De hecho, bueno, pues su escudo se encuentra en muchos lugares para que quede constancia de ese patronazgo. Ellos quisieron enterrarse en la capilla mayor y de hecho había dos esculturas orantes fantásticas que actualmente se encuentran en el Museo del Colegio de San Gregorio. Tuvieron una sillería también muy buena, pero en este momento no está aquí, se encuentra en la Catedral de Valladolid. Sufrieron la desamortización, sufrieron en la Guerra de la Independencia. Ahí empezaron los expolios de este convento, pero ellos a finales del siglo XIX volvieron a recuperar sus dominios.
Queridos viajeros, vamos a ver ahora algo más de la fachada y de lo que es el interior de esta gran iglesia de San Pablo. Si me dedicara con detalle a explicarles esta fachada de la iglesia de San Pablo y el interior de la misma, no tendríamos suficiente con un programa, necesitaríamos varios, así que lo vamos a hacer lo más breve posible, pero sí con las primeras pinceladas para que ustedes ya vayan teniendo contacto con ella, los que no hayan venido a Valladolid, los que solo la hayan visto en postal, o los vallisoletanos que por aquí han pasado 1000 veces y a lo mejor no se han parado detenidamente a ver y a disfrutar de esta fachada. Bien, estamos hablando de una fachada que hace el escultor Simón de Colonia. Es el plateresco por excelencia. Es una joya que podemos dividir en 3 tramos. El primer tramo sería el más cercano a la puerta de entrada. Ahí tenemos la escena de la coronación de la Virgen. Está presente Fray Alonso de Burgos, que ya habíamos hablado del confesor de la reina Isabel la Católica. Está acompañada de los santos Juanes y, como ven, es una escultura especial, extraordinaria. La parte más alta nos habla un poco más de la resurrección de Cristo y la parte más alta, la del frontón, ahí tenemos el escudo de los Reyes Católicos. Bien, si entramos vamos a encontrar una nave gótica, una sola nave con bastantes capillas. Se refieren muchas de ellas a santos dominicos, pero si vamos al altar mayor, pues vemos que está un poco pobre. Ahí había un retablo de Gregorio Fernández, pero esta iglesia sufrió un incendio y solo quedaron algunas figuras que se encuentran puestas de forma individual en el altar mayor. El Cristo que preside en este momento es de Juan de Juni y es el Cristo que se encontraba en el convento, también dominico, pero femenino, de las Catalinas. Un convento que está en restauración en este momento y por lo tanto estas obras de arte tan importantes se encuentran aquí en San Pablo. También de ellas es un yacente que está en una de las capillas laterales, pero en la iglesia de San Pablo siempre tuvo su yacente. Es de Gregorio Fernández del año 1613. Es una verdadera joya, es un Cristo muerto que también ha procesionado en la Semana Grande de Valladolid, en la Semana Santa. Al lado tenemos un Santo Domingo de Guzmán que también está realizado por Gregorio Fernández en 1619. Y luego tenemos una Virgen granadina que también es una preciosidad. La nave tiene de largo 60 metros, el crucero tiene 29 metros. La altura es impresionante, las bóvedas son una verdadera maravilla. Es el gótico en estado puro, es preciosísima. Así que también vamos a ver 2 puertas que tenemos en el crucero. Una de ellas daba acceso al Colegio de San Gregorio y esa escena nos está mostrando la entrega de la Virgen a San Jerónimo del Manto. También la acompañan santos dominicos y Fray Alonso de Burgos de nuevo. Y la otra da acceso a lo que es el claustro, que comunicaba con el convento de los dominicos. También las 2 puertas son obras de Simón de Colonia. Recordar ya simplemente que en esta iglesia fue bautizado Enrique IV, Felipe II y Felipe IV, que aquí hubo gente y hechos históricos muy importantes y que es una maravilla que no se pierdan esta iglesia y este convento, que tiene una comunidad actualmente de 17 padres dominicos y que, bueno, la gente de Valladolid, de verdad que les queremos mucho.
Muchos conventos nos dejamos sin poder ver en este programa que hemos realizado, donde hemos visto solamente 5. En Valladolid hay muchos más. Espero que en próxima ocasión podamos verles. De momento estoy segura de que se han hecho una idea de lo muchísimo que se puede visitar en esta histórica ciudad, de los lugares tan importantes que tenemos, que aunque la ciudad es muy grande y en su día no se respetó lo suficiente el casco antiguo, Valladolid hoy día es una ciudad preciosa, maravillosa, muy agradable, muy cómoda y sobre todo que sigue conservando, sin lugar a duda, toda la historia que por aquí pasaron a lo largo de los siglos. Gracias, queridos amigos, y recordarles que estoy encantada de recibir sus correos electrónicos. ¿Dónde? En tiempodeviajar@rtvcil.es, que también pueden encontrar nuestros programas en la página de la televisión www.rtvcil.es, y que yo también estoy encantada de tener contacto directo con todos ustedes a través de nuestra página Facebook, facebook.com/tiempoviajar. Nos vemos la próxima semana. Disfruten muchísimo, queridos amigos, que tengan felices viajes. Está viendo Castilla y León Televisión.